Parte 5. Asombrados ante su propia osadía, los rieleros lo esperaban todo de su líder. Era uno de ellos. Fuertes, por primera vez, podían ir más lejos que los partidos políticos. Somos la masa. Vamos a barrer con el gobierno como el aserrín barre la mugre fuera de las cantinas. Se dejaban venir. Una de dos, o les ganamos o morimos. Nos estamos jugando el todo por el todo. ¿A dónde los conduciría su euforia? La suya era ante todo una guerra de clases, y acostumbrados a la derrota o a la indiferencia, esta victoria los embriagaba. Los maestros, que seguían a Tiberio Esteves, los electricistas, los telegrafistas, en fin, todos los gremios, los secundarían. A Trinidad le aturdía darse cuenta que podía confrontar a la gente y adivinar sus móviles, prever lo que iba a decir, adelantarse a sus respuestas. También al gerente lo sorprendía este obrero alzado, imposible de sobornar. A medida que pasaban los días, la figura de Trinidad crecía y ocupaba hasta el último rincón de la mente de Peña Walker. Oye, ese tipo te tiene obsesionado, le dijo Norma a su mujer. Espero que no se te olvide que hoy tenemos cena en la embajada de Estados Unidos. Esta semana es infernal, darling. Tantos compromisos. Descansaremos el weekend, a pesar de la comida que tengo que dar en la casa de Cuernavaca. Ay, gracias a Dios. Ahora tengo un buen servicio. No puedo ir a Cuernavaca este fin de semana, respondió el gerente sombrío. ¿Y nuestros invitados, mi amorcito? Imposible salir de la ciudad en este momento. ¿O no te has dado cuenta de que la gravedad del conflicto? Norma miró a su esposo, y lo notó francamente abatido, y hasta descuidado. Él siempre tan pulcro, tan prendido. ¿Que no te bolearon los zapatos? La pregunta lo remitió de inmediato a Trinidad. Sus zapatos redondos y macizos. Todo lo remitía a Trinidad. Con solo verle los zapatos a un hombre sabes quién es. Pensó aún más sombrío. Lo mismo pasa con el país. México, país de hurachanados, cuando no descalzos. Por un momento deseó ya no tener que pensar en los muertos de hambre, en toda la turba vulgar y apestosa con la que tenía que tratar. Trinidad, ¿un idealista? Claro, qué fácil. No poseía nada. En cambio, él era un hombre de intereses y responsabilidades. En primer lugar, sus hijos. No te me vas a meter a la regadera. No quiero ser la última en llegar a la residencia gringa con los puntuales que son. Podrías tratar con el embajador el asunto del mequetrefe ese Trinidad. A lo mejor tiene alguna sugerencia que hacerte. Norma extendió sobre la cama la camisa de seda, la corbata, el traje azul marino y el campuzuña, y dejó sobre la mesa de noche las mancuernas de oro. Qué bueno que tengo un marido con buena facha. Apúrate. Apúrate, mi amorcito, gritó antes de darle el último vistazo en el espejo. Si el abrigo de atracán con el que la habían retratado en primer plano de la revista social haría juego con su strapper negro, tendría que bajar unos 5 kilitos, se amonestó, pero así llenita me veo sexy. También el gerente se miró al espejo, y tras de él vio su inmensa recámara, los muebles y el coffee house cubierta de los perfumes. Él no había querido tanto espejo ni tanto mármol, pero Norma lo exigió. Tampoco la Quinta Real de Cuernavaca, con su piscina en forma de amiba, era de su gusto. Habría preferido una casa de pueblo con patio y corredor para macetas, como la de su padre en San Juan del Río, pero su mujer se opuso. San Juan del Río is out. Cuernavaca is a must, my darling. También lo era Acapulco, y ahora Valle de Bravo, que se ponía de moda. Hasta el club de yates, mi amor, que tenemos que hasta el club de yates, mi amor, tenemos que ser miembros. México ya no era el de su adolescencia. ¿Cuál habría sido de la de Trinidad? Ese pinche lidercillo se creía el héroe de Nacosari, y él, el gerente, tenía que tratarlo con pinzas. El mundo al revés, decía Norma, y tenía razón. Durante 2 días, Gerardo Peña Walker no apareció por ningún lado. Su propia mujer, Norma Beatriz de Peña Walker, ignoraba su paradero, aunque sospechaba que se escondería en el refugio de su infancia, San Juan del Río. La prensa divulgó que había presentado su renuncia. ¿O lo habían renunciado? Algo muy extraño le había pasado a su marido. Se atemorizó Norma, que recordaba su última frase. La soberanía mesínica de los Estados Unidos es una amenaza para el continente. ¿Qué te pasa? ¿Te estás volviendo loco
ya te pasaste del otro bando. A la noche siguiente, después de escucharlo hablar a los rotarios en el University Club, Norma volvió a la carga. Oye, ¿este Trinidad ha influido en ti al grado de volverte chaquetero? ¿Qué discurso tan tontable fuera del lugar? A menos de que estés haciendo populismo. Qué bueno que asistieron pocos al desayuno. ¿Cuál de los desayunos? Preguntó resignado. ¿Repetiste lo que dijiste en privado al embajador de Estados Unidos? Cuando él dijo a nuestro país, le falta un destino manifiesto, e hiciste a favor de informarle que los gringos aprovecharían esa política para apropiarse de Texas, California y Nuevo México, comprar Alaska, tomar Puerto Rico y las islas de Hawái y Guam, quitarle Cuba a España, robarle Obregón a los ingleses, Luisiana a los franceses. No es lo mismo que se lo digas en tete a tete, con un whisky en la mano a que lo hagas en público. Deberías haber visto la cara que puso. ¿Qué mosca te picó? Ni siquiera parece que estudiaste en Harvard. Le dije justamente porque estudié en Harvard. Tampoco me pareció lo que afirmaste del PRI, Gerardo. ¿Por qué? México es un país de inmensa riqueza y la usa para proyectos electorales que no tienen sentido económico. A ver, ¿en qué gastamos los presupuestos de los mexicanos si no es en hacer política? Naufragamos en la demagogia y nuestra situación llegará al desastre. ¿Cuánto mecanismo? De nuevo, Norma se alarmó, pero tenía tantas invitaciones que alejó el mal pensamiento con un movimiento de la mano. La primera dama me rogó que la acompañara a Toluca a la inauguración de la escuela de huérfanos Isidro Fabela. Deberías haber visto la cara que puso la esposa del procurador cuando me escogió a mí. ¡Ay! No sabes qué ternura me dan esas niñas que además me dedicaron su festival. Bueno, una monada, de veras, una monada. ¿No les podríamos regalar algo ¿No les podríamos regalar algo de ferrocarriles? Unas bancas, unas mesas. Qué días tan ajetreados los míos, casi peor que los tuyos, que lo único que haces es esperar el conchucho de Trinidad. También me toca presidir la comida mensual con las esposas de los gobernadores. Providencias tan cursis, tan playas. Por ellas voy a tener que suspender esta semana mis masajes. Norma siguió perorando hasta que se dio cuenta que hacía rato que hablaba sola. Gerardo se había ido. Mira, Trinidad, el que exige que no sea secretario del sindicato es el agregado de la prensa de la Embajada de Estados Unidos, Ab Kramer, que intervino en el conflicto a través del secretario de Gobernación. Los gringos están metidos hasta las orejas en Gobernación. Saben más de nosotros que nosotros mismos. Quieren eliminar a los comunistas a toda costa, le dijo el gran líder ferroviario comunista Carmelo Cifuentes. Si no van a sacar a todas sus inversiones del país, o nos vamos a ir a la goma. ¿Cómo lo sabes? Ahora el que manda es el Big Money, como le llaman los gringos. Si entras, el dinero se va. En México no hay nada más que retrógrado ni antipatriota que la burguesía enriquecida por la revolución. Las que dictan las reglas son las grandes economías, y el margen para hacer cosas sociales es cada vez más reducido. Es más, no hay nadie que diga 50% de mis ganancias y voy a arriesgarlo e invertirlo en mi país. Sin embargo, el país ha progresado. Sí, los políticos le ponen su nombre a grandes avenidas, se funden a sí mismos en estatuas de bronce, levantan monumentos en su posteridad. ¡Pendejo! Aquel que gaste en meterle agua y servicios en una colonia popular. Carmelo Cifuentes era un líder experimentado, un hombre de muchas cárceles y enemigo acérrimo del Charro Ochoa Partida y de sus seguidores, incondicionales a la empresa, en tanto engañar a los obreros. Los charros terminarían en el gobierno. Valiente con él solo, Carmelo Cifuentes sufría las consecuencias de sus actos. Vivían en la clandestinidad, y cuando algún juez se atrevió a cuestionar su honor, demostró que no tenía ni casa propia, ni automóvil, ni negocios, y que su sueldo era de 575 pesos mensuales. Al igual que Peña Walker, el secretario de Gobernación, que primero golpeaba la mesa bajo el tono. Criollo, veía a los indígenas como subalternos, y Trinidad era un indio prieto más terco que una mula. La opinión pública favorecía a los ferroviarios, que recibían a diario demostraciones de simpatía y apoyo. Al burgués impecable y cruel, no les des paz ni cuartel.
No les des paz ni cuartel. Los gobernantes veían con temor el ascenso de un líder capaz de enfrentarlos, y sobre todo, de llevar la lucha a otras dimensiones. Se les iba de las manos. No podía comprarlo, ni hablar con él a solas. Este hombre era un fenómeno aislado e inexplicable. ¿Cómo ofrecerle una diputación, una senaduría? Frente a él sentía un extraño pudor. Regresaban a algo perdido en la infancia. Los trinidistas eran amos de la situación, no solo por el apoyo de su propio gremio, sino porque los telegrafistas declararon un paro en toda la hora, pero cuando detuvieron a los dirigentes fueron al paro total, y el suyo fue el más prolongado. Los petroleros hicieron paros parciales. Los electricistas publicaron un manifiesto en el que exigían reanudar el servicio ferroviario, celebrar electrizaciones generales, la libertad de los detenidos y el cese de represalias. También los miembros de la sección 11 del sindicato de maestros, encabezados por Tiberio Esteves, se solidarizaron. Durante un mes tomaron el edificio de la Secretaría de Educación Pública y dormían en el suelo, pegados a los murales de Diego Rivera. Allá les llevaban de comer. La calle de Donceles olía a cebolla. Utilizaban los baños de la secretaría. Estaban en un mitin permanente. La escalera señorial era un tendedero de cobijas y calcetines, un patio de vecindad, un verdadero chiquero, exclamó disgustado el secretario de Educación. Donde habían quedado la vergüenza del maestro, la ética que debe transmitir a los alumnos, a lo largo del día y durante parte de la noche. Los disidentes vociferaban a través de una magna voz. Esta maestra gritona es igual que una placera. Volvía a investir el secretario de Educación. En los hermosos patios se multiplicaban las mantas dibujadas en el taller de gráfica popular. Abajo la explotación. Nada contra el pueblo. Mejores salarios a los servicios públicos. Fuera el mal gobierno. El pueblo unido jamás será vencido. Cárcelos a los acaparadores. Viva Tiberio Esteves. Primero los pobres. Vamos a cambiar al país. La lucha sindical independiente saluda al pueblo. Tiberio, estamos contigo. Los maestros, que eran los peores pagados, reclamaban hace 20 meses un aumento del 40% en su salario. ¿Qué les hace falta? Entraban a preguntar estudiantes curiosos y sobre todo familiares. Bárbaramente reprimidos, a Tiberio Esteves lo detuvieron en Masalva, sin orden ni aprehensión. Las policías que le llegaron a su casa a gritar a través de la puerta: somos padres de familia, venimos del monumento a la revolución. Tiberio Esteves desconfió, y los supuestos padres de familia rompieron la puerta, atropellaron a su mujer y a sus hijos, y se lo llevaron con ojos vendados. Prepárese, maestro, porque este es su fin. Vamos a morir, pinche maestrillo. Vas a morir, pinche maestrillo. Eran dos los bandos, la policía y el ejército. Por un lado, y los maestros, telegrafistas, ferrocarrileros, petroleros, estudiantes, por el otro. Por un lado, la clase dominante, y por el otro, la carne de cañón de siempre. Por un lado, los asalariados, y por el otro, los dueños del dinero, resumió Silvestre Roldán. 80.000 ferrocarrileros, 150.000 maestros y 7.000 telegrafistas en paro total. Este es el movimiento de huelguismo más importante de toda la historia de las luchas sociales en México, le dijo Miguel Ángel Velasco, el ratón. A los hombres de la empresa no les preocupa saber qué pensaban los obreros. Con la interpretación que daban los charros bastaba. ¿Qué diablos podía pasar por la cabeza de un peón de vía? Los peones de vía eran muertos de hambre, y un jefe de estación no hay más que entrar en la casa de un ferrocarrilero, ver los muebles de su sala y de su comedor cubiertos de plástico para saber a lo que se aspira. En su mobiliario yace una estrechez de mental, comentó en una cena Norma Peña Walker, y todos la festejaron. Y los cromos, esta perturba última cena, rescindió el comedor. ¿Cómo van a aspirar a la radicalización de sus ideas con la última cena colgando del muro? Solo Gerardo es el cursi que se preocupa, prosiguió entre risas, a las que se unieron las demás esposas, que desde luego no tenían su agudeza ni estaban tan seducidas por sí mismas. La prensa desató la más violenta campaña contra los ferrocarrileros. La clase patronal exigía medidas energéticas del gobierno. El movimiento contaba con la simpatía del pueblo y de las organizaciones obreras de otros países, que enviaban ayudas económicas y mensajes de aliento. Procurando por salvar ante todo el principio de autoridad, Gerardo Peña Walker aceptó el registro de Trinidad, a condición de que no aparecería como un triunfo de los trabajadores, sino como una concesión del presidente de la República. Serían dos los candidatos a él y el sucesor incondicional de Ochoa Partida, el gordo Rojas García, y habría elecciones directas de comités ejecutivos locales y generales en toda la República, supervisadas por una comisión electoral.
se harían mediante la lista de raya, a través de boletas, y los cómputos llegarían a la Ciudad de México. Desde luego, el candidato de la empresa era el obeso Rojas García, a quien el gerente citaba todos los días. Lo que Dice sospechaba es que, al término de cada entrevista, Gerardo Peña Walker pensaba angustiado: ojalá y éste tuviera las agallas de otro. Si los confronto en un debate público, seguro pierde. Trinidad exigió la intervención de inspectores de la Secretaría de Trabajo para que excluyeran a los charros. Pidió el desconocimiento del comité Rojas García, la congelación de cuotas sindicales para que no entregarlas al charro, que las secretarías de Gobernación y el Trabajo auscultaran a los ferrocarrileros. Si no, los paros continuarían. Miren, tomó la palabra Silvestre Roldán, el movimiento no es en contra del presidente o de usted, Peña Walker, sino para demostrarles que la totalidad de los trabajadores repudian a los charros, además del aumento que no hemos recibido en 10 años. Queremos elegir a quien nos dirija. Finalmente el gerente se rindió. El único que puede resolver este penoso asunto es el presidente de la República. Mañana acordaré con él. Fin de la parte 5.